En un pequeño pueblo del estado de Guanajuato, en las primeras horas de una madrugada de 1973, un hombre despertó sobresaltado. Las sábanas empapadas en sudor, el corazón latiendo como tambor de guerra. José Alfredo Jiménez acababa de soñar nuevamente con ella, con aquella mujer cuyo nombre jamás pronunció en público, cuya existencia negó hasta el último de sus días, pero cuyo recuerdo lo persiguió como sombra incansable a través de décadas de gloria y tormento. Durante más de medio siglo, biógrafos, periodistas y admiradores han intentado descifrar el misterio detrás de las letras más desgarradoras del cancionero mexicano. Han especulado, han investigado, han seguido pistas falsas, pero la verdad permaneció enterrada bajo capas de silencio, protegida por un pacto que involucró a 3 familias, un sacerdote y documentos que jamás debieron ver la luz del día. Documentos que ahora, gracias a una fuente cercana a los herederos del compositor, finalmente pueden contarse. La canción que todos conocen, esa que ha hecho llorar a millones, esa que se canta en cantinas desde Tijuana hasta la Patagonia, no nació de la inspiración etérea ni del talento puro. Nació del dolor más profundo que un hombre puede experimentar. Nació de un amor prohibido, imposible, condenado desde su primer latido. Un amor que desafió las convenciones sociales de la época, que puso en riesgo reputaciones, fortunas y hasta vidas. Existen fotografías que muy pocos han visto, cartas escritas con tinta que el tiempo ha vuelto del color de la sangre seca. Testimonios grabados en cintas que permanecieron ocultas en el sótano de una casa en la Ciudad de México durante décadas. Todo esto forma parte de un rompecabezas que, una vez armado, revela una historia que cambia por completo lo que creíamos saber sobre el rey de la música ranchera. ¿Qué secreto tan terrible guardaba José Alfredo Jiménez? ¿Por qué esa mujer desapareció misteriosamente apenas meses después de que la canción se convirtiera en éxito nacional? La respuesta es más perturbadora de lo que nadie podría imaginar. La cantina estaba medio vacía aquella tarde de noviembre de 1947, cuando el joven José Alfredo entró buscando refugio del aguacero que azotaba las calles de la Ciudad de México. Tenía 21 años, los bolsillos vacíos y un cuaderno arrugado donde garabateaba versos que nadie quería comprar. Lo que no sabía es que esa tarde, entre el olor a tabaco y cerveza derramada, conocería a la mujer que transformaría su destino y lo condenaría a escribir las canciones más desgarradoras de la música mexicana. Ella llegó minutos después, escapando de la misma tormenta. El vestido azul marino pegado al cuerpo por la lluvia, el cabello negro como ala de cuervo goteando sobre sus hombros. Se sentó en la barra, pidió un tequila y encendió un cigarro con manos temblorosas. José Alfredo la observó desde su mesa en la esquina, incapaz de apartar la mirada de aquella presencia que parecía irradiar una tristeza tan profunda como la suya propia. Según el testimonio de Arnulfo Martínez, el cantinero que servía esa tarde y que décadas después revelaría fragmentos de aquella historia a su nieta, antes de morir en circunstancias nunca esclarecidas, José Alfredo se acercó a la mujer después de una hora de observarla en silencio. Le ofreció pagarle el siguiente trago. Ella aceptó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Hablaron hasta que la tormenta cesó y las luces de la cantina se encendieron, señalando que la noche había caído sobre la ciudad. El nombre que ella le dio esa primera noche fue Paloma Sandoval. Tenía 28 años, 7 más que él, y trabajaba como secretaria en una oficina de gobierno cuya ubicación exacta nunca especificó. Estaba casada, aunque no llevaba anillo. Esta última revelación llegó apenas en la tercera ronda de tequila, pronunciada con una mezcla de desafío y vergüenza, que hizo que algo se quebrara dentro del pecho de José Alfredo. Durante los siguientes 4 meses se encontraron en esa misma cantina cada martes y jueves por la tarde. Nunca en otro lugar. Nunca a otra hora. Las reglas eran estrictas, y Paloma jamás las explicó. Simplemente aparecía a las 5 en punto, se sentaba en el mismo taburete de la barra, pedía el mismo tequila reposado. José Alfredo llegaba minutos después, fingiendo casualidad, aunque ambos sabían que había pasado el día entero contando las horas. Arnulfo Martínez recordaba haberlos visto hablar en voz baja, las cabezas casi tocándose sobre la barra manchada. Nunca se besaban, nunca se tomaban de las manos, pero había entre ellos una intimidad tan intensa que resultaba casi obscena de presenciar. El cantinero juró que en aquellas tardes, José Alfredo escribió al menos 30 canciones en su cuaderno arrugado, todas dedicadas a una mujer sin nombre que aparecía disfrazada en los versos como Amor imposible,
Estrella lejana, sueño prohibido. El 27 de marzo de 1948, Paloma no llegó a su cita. José Alfredo esperó en la cantina hasta la medianoche, bebiendo mezcal tras mezcal, la mirada fija en la puerta de entrada. Ella tampoco apareció el jueves siguiente, ni el martes después de eso. Desesperado, José Alfredo comenzó a buscarla. Visitó todas las oficinas gubernamentales del centro de la ciudad, preguntando por una secretaria llamada Paloma Sandoval. Nadie la conocía. Nadie había oído ese nombre. Fue entonces cuando empezó a sospechar que todo había sido mentira. El nombre, el trabajo, quizás incluso el matrimonio. Pero en el bolsillo de su camisa guardaba una prueba irrefutable de que aquellos encuentros habían sido reales. Una fotografía pequeña, del tamaño de una estampita religiosa, que Paloma había dejado olvidada sobre la barra en su penúltima visita. En la imagen aparecía ella, más joven, quizás de 15 o 16 años, junto a un hombre mayor de uniforme militar. Al reverso, escritas con tinta azul ya desvanecida, apenas se distinguían unas palabras que helaron la sangre de José Alfredo cuando finalmente logró descifrarlas bajo la luz adecuada. Lo que decían esas palabras cambiaría todo. Explicarían por qué Paloma nunca volvió. ¿Por qué Arnulfo Martínez murió atropellado por un automóvil sin placas 3 días después de mencionar esta historia a alguien fuera de su familia? ¿Por qué los archivos del registro civil correspondientes a marzo de 1948 desaparecieron misteriosamente del Archivo Nacional en 1982, justo cuando un periodista intentaba investigar las conexiones entre ciertos compositores y la inteligencia militar de aquella época? Ella se llamaba Paloma Méndez, y nadie en aquella cantina imaginaba que tras su vestido modesto y su mirada esquiva se escondía una de las herederas más acaudaladas del estado de Guanajuato. Su familia poseía haciendas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, minas de plata que habían enriquecido a 3 generaciones, y un apellido que abría puertas en los círculos más exclusivos de la capital. Pero Paloma había huido. Había abandonado todo una madrugada de octubre, dejando solo una nota sobre la cama de sábanas de seda donde su madre la encontraría horas después, desvanecida del susto. La nota desapareció. Según testimonios de empleados domésticos que todavía viven y que accedieron a hablar bajo condición de anonimato, el padre de Paloma, don Rodrigo Méndez Villarreal, ordenó quemar aquella carta junto con todas las fotografías de su hija, como si nunca hubiera existido. Como si borrar su imagen del mundo pudiera borrar también la vergüenza que había traído sobre el linaje familiar. Pero algunos recuerdan fragmentos de aquellas líneas escritas con tinta azul y mano temblorosa. Decían algo sobre no poder casarse con un hombre al que no amaba. Mencionaban un compromiso arreglado desde la infancia. Hablaban de libertad, esa palabra peligrosa que las mujeres de buena familia no debían siquiera pronunciar. José Alfredo la vio entrar empapada por la lluvia. Años después, en una entrevista radiofónica que casi nadie recuerda, y de la cual solo existe una grabación parcial en los archivos de Radio Universidad, confesó que algo en esa mujer lo desarma desde el primer instante. No era su belleza, aunque era hermosa con ese rostro de facciones delicadas y ojos color miel. Era su tristeza, una tristeza tan profunda que parecía habitar en ella desde siempre, como si hubiera nacido ya con esa melancolía tatuada en el alma. Se sentó en una mesa del rincón, pidió un café que nunca tocó y sacó un libro que tampoco leyó. Solo miraba por la ventana el agua golpeando el pavimento, perdida en pensamientos que José Alfredo hubiera dado cualquier cosa por conocer. Él llevaba 3 horas ahí, garabateando versos sin sentido en su cuaderno, tratando de encontrar palabras que expresaran lo que sentía cada vez que regresaba a la pensión donde vivía, a ese cuarto helado que compartía con otros 2 músicos sin suerte. Pero al verla, todas esas palabras se le borraron de la mente. Se acercó con la timidez de quien sabe que no tiene nada que ofrecer, excepto sueños rotos y canciones que nadie quiere escuchar. Le preguntó si podía sentarse. Ella lo miró con una expresión que él describió décadas después, como de alguien que está despertando de una pesadilla, solo para darse cuenta de que la realidad es peor. Y asintió. Hablaron durante 5 horas seguidas. Cuando el dueño de la cantina comenzó a apilar las sillas sobre las mesas y a barrer el aserrín del suelo, ellos seguían ahí, sumergidos en una conversación que parecía no tener fin. José Alfredo le contó sobre su infancia en Dolores Hidalgo, sobre su padre que nunca creyó en su talento, sobre las noches en vela escribiendo canciones que guardaba en cajas de zapatos debajo de su cama.
Paloma escuchaba con una atención que nadie le había prestado nunca. Y cuando fue su turno de hablar, sus palabras salieron entrecortadas, como si cada frase le costara un pedazo de alma. Le habló de jaulas doradas, de una vida donde cada minuto estaba medido, cada palabra vigilada, cada deseo aplastado antes de nacer. Le habló del hombre con quien debía casarse, un empresario 40 años mayor que ella, socio de su padre en negocios turbios que involucraban tierras arrebatadas a campesinos y contratos gubernamentales manchados de sobornos. Le habló de cómo había escapado con lo puesto, sin dinero, sin plan, solo con la certeza de que morir en las calles era preferible a morir lentamente en una mansión. Pero había algo más, algo que Paloma no le contó esa primera noche y que José Alfredo descubriría después, cuando ya fuera demasiado tarde para salvarse del abismo en el que ambos estaban cayendo. Don Rodrigo Méndez no era simplemente un hacendado rico, era un hombre con conexiones que llegaban hasta Los Pinos, con amistades en el ejército y la policía federal, con la capacidad de hacer desaparecer personas sin que nadie hiciera preguntas. Y ya estaba buscando a su hija. Existen documentos, cartas interceptadas que salieron a la luz solo después de la muerte del patriarca en 1963, donde don Rodrigo escribía a sus contactos en la capital, solicitando ayuda para localizar a una mujer joven que respondía a la descripción exacta de Paloma. En una de esas cartas, fechada el 5 de noviembre de 1947, apenas días después de aquella tarde lluviosa en la cantina, don Rodrigo escribió algo escalofriante. Cuando la encuentren, decía con letra firme y tinta negra, quiero que me la traigan viva. Lo que pase después es asunto mío. José Alfredo y Paloma se vieron cada tarde durante las siguientes 3 semanas. Siempre en lugares diferentes, siempre con la precaución de quien sabe que está siendo perseguido. Él le cantaba canciones que aún no tenían melodía, solo letra escrita a mano en papeles arrugados. Ella lloraba. Lloraba porque esas canciones hablaban de un amor que ella nunca había conocido, de una libertad que parecía imposible, de un futuro que tal vez nunca llegaría. Y entonces, la noche del 28 de noviembre, Paloma no apareció en el café donde habían quedado. José Alfredo esperó hasta que cerraron. Volvió al día siguiente. Y al siguiente. Durante una semana entera recorrió cada cantina, cada café, cada rincón de la ciudad donde habían estado juntos. Preguntó en pensiones y hoteles baratos. Nadie sabía nada. Era como si la tierra se la hubiera tragado. Lo que nadie supo durante décadas fue que aquella cantina en Dolores Hidalgo no fue el primer encuentro entre José Alfredo y Paloma. 3 años antes, en la primavera de 1947, sus caminos ya se habían cruzado de manera fugaz pero imborrable. Fue en el jardín principal de Guanajuato, durante las fiestas de la Alhóndiga, cuando él todavía era un muchacho anónimo que cantaba en las esquinas por unas monedas, y ella apenas una adolescente de 16 años que asomaba al mundo desde el balcón de piedra de la casona familiar. Según el testimonio de don Esteban Contreras, violinista que acompañaba a José Alfredo en aquellos días de hambre y esperanza, el joven compositor quedó petrificado al ver a aquella muchacha de cabello negro, recogido en trenzas que lo observaba desde las alturas. Esteban recordaba con precisión escalofriante cómo José Alfredo interrumpió la canción a mitad del verso, olvidándose de las palabras, perdiendo el ritmo, con los ojos fijos en aquel balcón como si hubiera visto una aparición celestial. La gente que escuchaba comenzó a murmurar. Algunos se marcharon molestos, pero él no podía apartar la mirada de aquella figura que lo contemplaba con idéntica intensidad. Cuando la música terminó y la pequeña multitud se dispersó, José Alfredo permaneció allí, inmóvil bajo el farol que comenzaba a encenderse con la llegada del crepúsculo. Paloma desapareció del balcón como si nunca hubiera estado allí. Pero algo había ocurrido en ese instante silencioso, en ese intercambio de miradas que atravesó las barreras invisibles pero infranqueables que separaban sus mundos. Don Esteban guardó durante más de 30 años un cuaderno de notas donde José Alfredo garabateaba versos y melodías. Entre esas páginas amarillentas, escritas con tinta desteñida, aparecen fragmentos que nunca se convirtieron en canciones conocidas. Uno de esos versos, fechado el 8 de mayo de 1947, dice textualmente: vi tu rostro en el balcón de mis sueños, imposible alcanzarte, imposible olvidarte, condenado a cantar lo que nunca podré vivir. Las palabras estaban tachadas con furia, como si el propio autor hubiera querido borrar ese momento de debilidad,
esa confesión prematura de un amor que aún no tenía nombre. Durante los 3 años siguientes, José Alfredo intentó localizar a aquella muchacha del balcón. Preguntó en plazas y mercados, cantó en todas las fiestas importantes de Guanajuato, esperando verla aparecer nuevamente. Pero fue inútil. La familia Méndez mantenía a su hija resguardada como se custodia un tesoro invaluable. Paloma no asistía a bailes públicos ni a celebraciones populares. Su existencia transcurría entre los muros de la hacienda La Esperanza, un complejo de construcciones coloniales rodeado de jardines y vigilado por hombres armados que garantizaban que ningún extraño se acercara. Lo que José Alfredo desconocía entonces era que Paloma también lo buscaba a su manera silenciosa y desesperada. Una de las sirvientas de la hacienda, María del Refugio Sánchez, reveló décadas más tarde en una entrevista grabada pero nunca difundida públicamente, que la joven señorita pedía constantemente que la llevaran al centro de Guanajuato con cualquier pretexto. Quería escuchar a los músicos callejeros, decía. Quería ver la vida que palpitaba más allá de las rejas doradas de su prisión familiar. María del Refugio recordaba cómo Paloma se detenía cada vez que escuchaba una guitarra a lo lejos, aguzando el oído, buscando entre las voces de cantores anónimos aquella que había quedado grabada en su memoria desde aquella tarde del balcón. Los padres de Paloma, don Sebastián Méndez y doña Carlota Estrada de Méndez, habían planeado desde siempre el futuro de su única hija. Tenían un candidato perfecto, Rodrigo Santibáñez, hijo de una familia igualmente poderosa, educado en Europa, abogado distinguido con conexiones políticas que fortalecerían el imperio económico de ambas dinastías. El compromiso se había pactado cuando Paloma apenas tenía 14 años. Ella lo sabía, lo había aceptado con el silencio obediente de quien no conoce otra alternativa. Hasta aquella tarde del balcón, cuando vio a un muchacho de ojos oscuros cantando en la plaza, y algo dentro de ella despertó como un grito ahogado durante demasiado tiempo. En los archivos municipales de Dolores Hidalgo, existe un documento que pocos han consultado. El registro de huéspedes de la Fonda Las Tres Cruces, correspondiente al mes de octubre de 1950. Entre los nombres anotados con caligrafía apresurada, aparece el de una tal María Paloma Sandoval. La fecha de entrada, 23 de octubre. La coincidencia resulta imposible de ignorar. Esa misma semana, según las crónicas locales, José Alfredo Jiménez se presentaba cada noche en la cantina El Refugio, apenas a 2 cuadras de distancia de aquella fonda. Su llegada al pueblo no había sido casual. Alguien le había avisado. Alguien había tendido un puente invisible entre 2 almas que se buscaban sin saber cómo encontrarse. Pero ¿quién fue ese mensajero? Esa persona que conocía ambos mundos y decidió arriesgar todo para unir 2 destinos condenados a la separación, permanece como uno de los enigmas más perturbadores de esta historia. Algunos ancianos del pueblo mencionan a un hombre de aspecto distinguido que llegó a la cantina donde José Alfredo tocaba en Guanajuato, días antes de que el compositor decidiera partir hacia Dolores Hidalgo. Ese hombre, vestido con traje oscuro y sombrero de ala ancha, habló con él en privado durante casi 1 hora. Nadie escuchó la conversación. Al día siguiente, José Alfredo había empacado sus escasas pertenencias y tomado la decisión de cambiar de ciudad sin explicación alguna. María del Refugio, la sirvienta que años después rompería su silencio, afirmaba haber visto a ese mismo hombre merodeando cerca de la hacienda La Esperanza, días antes de la fuga de Paloma. Lo vio conversando brevemente con la joven señorita en el jardín posterior, aprovechando un descuido de la dueña. Cuando María del Refugio se acercó preocupada, el hombre ya se había marchado, y Paloma permanecía inmóvil, con un papel doblado entre las manos temblorosas y lágrimas silenciosas resbalando por sus mejillas. Ese papel nunca fue encontrado. Paloma lo quemó esa misma noche en la chimenea de su habitación, pero no antes de memorizarlo completamente. Las palabras escritas allí, según confesaría ella misma muchos años después, en circunstancias que pronto revelaremos, contenían una dirección, un nombre y una promesa. Él te está esperando. Ha esperado 3 años. Si no vas ahora, el destino los separará para siempre. La noche del 8 de octubre de 1950, un incendio consumió por completo el archivo municipal de Dolores Hidalgo. Las llamas devoraron documentos que habían sobrevivido revoluciones y saqueos, pero curiosamente, solo afectaron una sección específica del edificio, aquella donde se guardaban los registros civiles de las familias prominentes de la región.
Entre los papeles carbonizados se encontraban las actas de nacimiento, matrimonio y defunción de la familia Santa Cruz, apellido que desapareció del mapa después de aquella madrugada. Don Refugio Márquez, el encargado del archivo durante más de 20 años, declaró ante las autoridades que el fuego comenzó de manera espontánea, sin explicación lógica. 3 semanas después, su cuerpo apareció en un barranco cerca de la carretera a San Miguel de Allende. El dictamen oficial habló de accidente, de una caída provocada por el alcohol. Sin embargo, su viuda guardó hasta su muerte, ocurrida en 1982, una carta que su esposo le había entregado la tarde anterior a su desaparición. En ese sobre amarillento, escrito con letra temblorosa, don Refugio confesaba haber recibido la visita de 2 hombres, vestidos con trajes oscuros que hablaban con acento capitalino. Le ofrecieron una cantidad de dinero que él jamás había visto junta, a cambio de su silencio absoluto sobre ciertos documentos que habían consultado días antes del incendio. Paloma Santa Cruz no era exactamente quien todos creían. Su verdadero nombre, según testimonios fragmentados que comenzaron a surgir décadas más tarde, era María del Socorro Valenzuela Santa Cruz, hija no reconocida de un terrateniente poderoso, cuyas propiedades se extendían desde Guanajuato hasta Querétaro. La versión oficial de su familia siempre la presentó como hija de comerciantes modestos, pero documentos hallados en el archivo parroquial de la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores cuentan otra historia. El padre Anselmo Careaga, quien bautizó a la niña en enero de 1931, anotó en los márgenes del registro una observación que jamás debió escribir. Hija natural. Padre se reserva identidad por razones de estado. Aquella anotación desapareció misteriosamente del libro de bautismos, cuando el archivo fue restaurado después del incendio. Sin embargo, una fotógrafa aficionada llamada Hortensia Villagrán había tomado imágenes de ese mismo libro años atrás, como parte de un proyecto sobre genealogías locales. Sus negativos, guardados en una caja de lata en el sótano de su casa, sobrevivieron hasta que su nieta los encontró en el año 2008. Las fotografías mostraban con claridad meridiana aquella nota prohibida, aquella verdad que alguien había querido borrar con desesperación. José Alfredo, mientras tanto, había comenzado a cambiar. Quienes lo conocieron en aquellos meses posteriores al encuentro en la cantina, notaron una transformación profunda en su manera de escribir. Sus canciones anteriores hablaban de desamores comunes, de borracheras y despecho, pero algo distinto comenzó a tejer en sus versos. Una melancolía más honda, un dolor que parecía provenir de capas más antiguas del alma. Su amigo íntimo, el guitarrista Ernesto Cortázar, recordaba décadas después en una entrevista jamás publicada que José Alfredo despertaba en las madrugadas gritando un nombre que no era el de ninguna de sus mujeres conocidas. Un nombre que sonaba como susurro, como rezo, como maldición. En febrero de 1951, José Alfredo viajó a la Ciudad de México con 3 canciones bajo el brazo y una obsesión clavada en el pecho. Se hospedó en una pensión de mala muerte en la colonia Guerrero, donde las paredes eran tan delgadas que los vecinos escuchaban sus ensayos nocturnos. La dueña de la pensión, doña Carmela Inclán, guardó durante años una libreta que José Alfredo olvidó al mudarse. En esas páginas manuscritas aparecían fragmentos de letras, versos tachados, intentos fallidos de capturar algo inefable. Pero también había dibujos, el perfil de una mujer de cabello oscuro, un jardín con fuentes, una cruz solitaria en medio de un campo. Lo que más llamaba la atención en aquellas páginas era la insistencia de ciertas palabras. Imposible, aparecía 37 veces. Prohibido, 22. Sangre, 14. Y en una página completa, escrito con tinta más oscura, como grabado con furia, hay amores que matan sin tocar, que destruyen sin hacer ruido, que condenan sin pronunciar sentencia. Mientras José Alfredo intentaba abrirse paso en la capital, Paloma desapareció de Dolores Hidalgo. Simplemente dejó de existir en los registros cotidianos del pueblo. Las vecinas que antes la veían pasar rumbo al mercado, ya no volvieron a encontrarla. La casa donde supuestamente vivía con su familia permaneció cerrada durante meses, hasta que nuevos inquilinos ocuparon el lugar sin saber nada de los anteriores habitantes. Cuando alguien preguntaba por la familia Santa Cruz, las respuestas eran evasivas, nerviosas, como si pronunciar ese apellido invocara alguna desgracia. Un carpintero llamado Isaías Montes, quien trabajó reparando los marcos de las ventanas de aquella casa abandonada, encontró entre las rendijas del piso de madera un pañuelo bordado con las iniciales PS.
Y una fecha, 12 de marzo de 1950. El bordado era fino, del tipo que solo las familias acomodadas podían permitirse, pero había algo más inquietante. Pequeñas manchas oscuras que parecían sangre seca, distribuidas en las esquinas de la tela como si alguien hubiera contenido una herida con aquel trozo de lino. Isaías guardó el pañuelo durante años, sin saber qué hacer con él. Cuando finalmente decidió mostrárselo al párroco, este palideció de manera visible y le ordenó quemar el objeto de inmediato. El carpintero nunca entendió por qué un simple pañuelo provocaba semejante reacción, pero obedeció. Sin embargo, antes de entregarlo a las llamas, mostró el hallazgo a su esposa, quien memorizó cada detalle del bordado. Aquella información permanecería dormida en la memoria familiar hasta que, muchos años después, comenzaría a cobrar un significado aterrador. La distancia entre José Alfredo y Paloma parecía ensancharse no solo en kilómetros, sino en dimensiones que escapaban a lo tangible. Mientras él ascendía lentamente en el mundo de la música, enfrentando rechazos y humillaciones, pero aferrándose a su guitarra como único salvavidas, ella se hundía en un silencio cada vez más espeso, más definitivo, como si el universo conspirara para separarlos con muros invisibles pero infranqueables. La madrugada del 3 de febrero de 1951 encontró a Esteban Morales tendido sobre las vías del tren, a escasos kilómetros de la estación de Silao. El maquinista que descubrió el cuerpo declaró ante las autoridades que el hombre aún respiraba cuando lo encontraron, pero sus últimas palabras resultaron indescifrables, apenas un murmullo quebrado por la sangre que brotaba de sus labios. Esteban había sido el secretario personal del alcalde de Dolores Hidalgo durante 22 años. Conocía cada documento, cada secreto administrativo, cada nombre registrado en aquellos archivos que ardieron meses atrás. Su viuda, Guadalupe Morales, insistió hasta el último día de su vida que su esposo no bebía, que jamás se habría acercado ebrio a las vías como sugirió el informe oficial. Guardó bajo llave una pequeña libreta que Esteban escondía en el doble fondo de su maletín de cuero. Una libreta con anotaciones incomprensibles y una dirección subrayada 3 veces. Calle Morelos número 47, Ciudad de México. Esa dirección correspondía a una casona de la colonia Roma que durante décadas funcionó como residencia discreta para familias de abolengo venidas a menos. En el registro de huéspedes del año 1948 aparece un nombre que debería haber permanecido invisible: Paloma Santa Cruz de Velarde. La mujer llegó acompañada de una niña de aproximadamente 6 años y permaneció allí durante 8 meses. Tiempo suficiente para que los vecinos notaran su elegancia marchita y su costumbre de llorar en silencio junto a la ventana cada tarde. La dueña de la pensión, Teresa Ávila, recordaba décadas después que aquella huésped pagaba puntualmente, pero jamás recibía visitas, excepto una, un hombre joven que tocaba guitarra en el patio trasero y hacía sonreír a la pequeña. Las descripciones que Teresa proporcionó coinciden de manera perturbadora con las fotografías tempranas de José Alfredo Jiménez, aunque ella nunca llegó a confirmar la identidad del visitante. Los archivos notariales de la Ciudad de México revelan una transacción realizada en marzo de 1949. Una propiedad en las afueras de Dolores Hidalgo, que había pertenecido a la familia Santa Cruz durante 3 generaciones, fue vendida a precio irrisorio a un intermediario cuyo rastro desaparece inmediatamente después. El dinero de la venta nunca llegó a las cuentas bancarias conocidas de la familia. Simplemente se evaporó, como si la tierra misma hubiera tragado aquellos pesos que podrían haber cambiado el destino de Paloma y su hija. Algunos sugieren que el dinero fue confiscado como parte de un acuerdo silencioso con autoridades locales que deseaban borrar cualquier evidencia de la existencia de ciertos documentos comprometedores. En el año 1952, José Alfredo comenzó a frecuentar un pequeño estudio de grabación en la calle de Mesones. Los técnicos recuerdan que llegaba con partituras arrugadas, con letras escritas en servilletas manchadas de café, con una urgencia extraña por inmortalizar canciones que parecían arrancarle pedazos del alma. Una de esas canciones hablaba de un amor perdido en los caminos polvorientos, de promesas rotas por fuerzas más grandes que 2 corazones enamorados, de una mujer cuyo nombre no podía pronunciarse sin que temblara la voz. Los músicos que lo acompañaban en aquellas sesiones nocturnas comentaban entre susurros que José Alfredo lloraba mientras cantaba, que pedía repetir las tomas una y otra vez, hasta que su voz se quebraba de dolor auténtico. Durante ese mismo año, en un convento de clausura en Querétaro, ingresó una mujer joven que renunció a su nombre secular
para convertirse en Sor María del Perpetuo Socorro. Las monjas que la recibieron notaron las marcas de lágrimas permanentes en su rostro, la forma en que sus manos temblaban durante las oraciones, cómo murmuraba en sueños nombres que no debían pronunciarse entre aquellos muros sagrados. El convento guardaba estrictas normas de silencio sobre el pasado de sus hermanas, pero una novicia que años después abandonó los hábitos, confesó haber escuchado a Sor María llorar en la celda contigua, repitiendo una y otra vez que había sido obligada a elegir entre el amor terrenal y la salvación de su hija. Los registros escolares de un internado privado en Guadalajara muestran el ingreso, en septiembre de 1952, de una niña de 10 años, bajo la tutela de una benefactora anónima que pagaba la colegiatura mediante giros telegráficos puntuales pero imposibles de rastrear. La niña tenía ojos enormes y tristes, según recuerdan sus maestras, y poseía un talento natural para la música que nadie le había enseñado formalmente. Cantaba canciones rancheras con una melancolía impropia de su edad, como si comprendiera el peso del abandono mucho antes de tener palabras para nombrarlo. En 1953, José Alfredo grabó la canción que lo consagraría para siempre en la memoria colectiva. La letra hablaba de un amor imposible, de promesas susurradas bajo estrellas que fueron testigos mudos de una separación inevitable. Los críticos musicales elogiaron la profundidad emocional, la autenticidad desgarradora de cada verso, sin sospechar que cada palabra había sido cincelada en carne viva, que detrás de aquella melodía existía una mujer real, cuyo nombre había sido borrado de todos los registros oficiales, pero que seguía viva en el único lugar donde nadie podía alcanzarla, en los versos inmortales de una canción que millones cantarían sin conocer jamás la verdad. Y mientras el país entero tarareaba aquella melodía, en algún convento de clausura, una monja lloraba en silencio cada vez que la escuchaba filtrada desde las radios del mundo exterior, reconociendo en cada nota el eco de un amor que las llamas y los silencios impuestos nunca lograron consumir del todo. La desaparición de Paloma Santoveña del registro civil de Dolores Hidalgo ocurrió durante una semana particularmente extraña, del mes de agosto de 1952. Los empleados de la oficina municipal recordarían después aquellos días con una incomodidad que jamás lograron explicar del todo. 3 hombres vestidos con trajes oscuros, ninguno de ellos originario de la región según el acento que exhibían, solicitaron acceso a los archivos de nacimientos correspondientes al periodo entre 1925 y 1930. La empleada de mayor antigüedad, doña Socorro Villalobos, quien había trabajado en ese lugar durante 32 años, intentó preguntarles el motivo de su búsqueda, pero los visitantes presentaron un documento oficial con sellos que ella jamás había visto antes, sellos que parecían provenir de instancias gubernamentales, muy superiores a cualquier autoridad municipal. Cuando doña Socorro regresó de su descanso del mediodía, los hombres ya se habían marchado. Varios expedientes mostraban señales de haber sido manipulados, hojas arrancadas con precisión quirúrgica, espacios vacíos donde antes existían actas completas. El nombre de Paloma Santoveña había desaparecido de todos los registros oficiales, como si aquella mujer nunca hubiera existido. Ni siquiera quedaba el rastro del polvo acumulado sobre las páginas donde alguna vez estuvo consignada su información. Doña Socorro presentó su reporte al director de la oficina, un hombre meticuloso llamado Abundio Guerrero, quien decidió no elevar el incidente a instancias superiores después de recibir una llamada telefónica aquella misma tarde. Los testigos aseguran que el rostro de don Abundio palideció durante la conversación y que, al colgar el auricular, ordenó quemar el reporte de doña Socorro en el patio trasero del edificio. Mientras tanto, en la Ciudad de México, José Alfredo Jiménez había comenzado a frecuentar un pequeño estudio de grabación en la colonia Roma. El productor musical, Rodolfo Campodónico, quien trabajaba para la recién fundada disquera Musart, había escuchado al compositor interpretar algunas de sus canciones en una reunión privada y quedó impactado por la profundidad emocional que emanaba de aquellas letras. Campodónico recordaría más tarde que José Alfredo parecía cantar desde un lugar de dolor auténtico, como si cada palabra le arrancara un pedazo del alma. Durante las sesiones de grabación de octubre de aquel año, el productor notó algo perturbador. Cuando José Alfredo interpretaba ciertas canciones, particularmente aquellas que hablaban de amores imposibles y despedidas definitivas, cerraba los ojos con tal intensidad que parecía estar reviviendo escenas específicas, momentos concretos que lo atormentaban desde algún rincón oscuro de su memoria. El hermano menor de José Alfredo, un joven reservado llamado Evaristo,
visitó al compositor en su modesto departamento de la colonia Guerrero durante las primeras semanas de noviembre. Los vecinos del edificio escucharon aquella noche una discusión acalorada, voces que se elevaban por encima del ruido habitual de la calle. Una de las vecinas, la señora Matilde Ríos, declaró años después ante un investigador independiente que alcanzó a escuchar fragmentos de aquella conversación a través de las delgadas paredes del inmueble. Evaristo le reclamaba a su hermano que dejara de buscar fantasmas del pasado, que aquella historia había terminado hacía mucho tiempo y que insistir en desenterrar recuerdos peligrosos solo traería desgracias a la familia. José Alfredo, según el testimonio de doña Matilde, respondió con una voz cargada de angustia que no podía seguir viviendo con la mentira, que necesitaba saber qué había sido realmente de ella, que las canciones que escribía eran su única forma de mantenerla viva en este mundo. Evaristo abandonó el departamento pasada la medianoche. La señora Ríos lo vio descender las escaleras con el rostro descompuesto, las manos temblando mientras encendía un cigarrillo en la entrada del edificio. 3 semanas después, Evaristo sufriría un accidente automovilístico en la carretera a Querétaro. Su vehículo, un Ford Sedan de 1948, se salió inexplicablemente del camino en un tramo recto, sin curvas peligrosas, bajo condiciones climáticas perfectas. Los mecánicos que examinaron los restos del automóvil encontraron evidencias de que el sistema de frenos había sido manipulado, cortes precisos en las líneas hidráulicas que no correspondían con el patrón de desgaste natural. Las autoridades cerraron el caso como accidente vehicular después de 48 horas de investigación superficial. Un detalle que pasó desapercibido para la mayoría fue que, 2 días antes del accidente, Evaristo había depositado en una oficina postal del centro de la ciudad un paquete dirigido a su hermano. El paquete contenía, según la descripción en el formulario de envío, documentos personales y fotografías antiguas. José Alfredo jamás recibió ese envío. La oficina postal reportó la pérdida del paquete durante un supuesto incidente de robo en sus instalaciones, un robo que extrañamente solo afectó a 3 o 4 piezas de correspondencia específicas, mientras dejó intactos cientos de envíos de mayor valor aparente. Durante los meses siguientes, José Alfredo comenzó a mostrar signos de paranoia creciente. Su amigo cercano, el también compositor Rubén Fuentes, notó que el músico revisaba constantemente por encima de su hombro cuando caminaban juntos por las calles, que evitaba ciertos lugares sin explicación aparente, que había desarrollado el hábito de cambiar repentinamente de ruta cuando sospechaba que alguien podría estar siguiéndolo. En una ocasión, mientras compartían una botella de tequila en un bar de la colonia Doctores, José Alfredo le confió a Rubén que había personas poderosas interesadas en mantener ciertos secretos enterrados, personas que no dudarían en eliminar cualquier obstáculo que amenazara con revelar verdades incómodas del pasado. La composición de sus canciones durante este periodo adquirió un tono aún más desesperado, más urgente, como si José Alfredo supiera que el tiempo se le agotaba y necesitara dejar testimonio de su verdad antes de que fuera demasiado tarde. Las letras hablaban de mujeres que desaparecen sin despedirse, de promesas rotas por fuerzas más allá del control de los amantes, de búsquedas imposibles que consumen toda una vida. Los músicos que trabajaron con él durante aquellas sesiones comentaban entre ellos que José Alfredo no parecía estar componiendo canciones, sino escribiendo confesiones disfrazadas de música, mensajes cifrados dirigidos a alguien que quizás jamás llegaría a escucharlos. La verdadera razón de aquella purga documental salió a la luz de manera completamente inesperada durante el otoño de 1987, cuando una anciana monja del convento de las Madres Clarisas en San Miguel de Allende decidió romper un silencio que había guardado durante más de 3 décadas. Sor María del Perpetuo Socorro, cuyo nombre secular era Remedios Castañeda, había trabajado como enfermera en el Hospital Civil de Guanajuato durante los años cruciales de esta historia. Su testimonio, recogido apenas 4 días antes de su muerte, por causas que el certificado médico describió vagamente como falla multiorgánica, contenía detalles que ningún investigador habría podido imaginar. Según las palabras de la religiosa, pronunciadas con voz temblorosa ante un magnetófono prestado por el padre Eugenio Salas, Paloma Santoveña no había desaparecido de los registros civiles por capricho burocrático ni por error administrativo. La mujer había sido internada de urgencia en el Hospital Civil durante la madrugada del 15 de agosto de aquel año fatídico, presentando síntomas que los médicos de turno interpretaron inicialmente como una crisis nerviosa severa.
Pero lo que descubrieron durante las siguientes horas cambiaría el curso de varios destinos para siempre. Sor María recordaba con claridad extraordinaria aquella noche sofocante de verano. El olor a desinfectante mezclado con el aroma pesado de las gardenias que alguien había dejado en el pasillo principal. El sonido metálico de las camillas rodando sobre el piso de mosaico. Y sobre todo, recordaba el rostro de Paloma Santoveña, una mujer de 28 años cuya belleza permanecía intacta, a pesar del sufrimiento evidente que marcaba sus facciones. Llevaba puesto un vestido de lino blanco con bordados azules en el cuello, un detalle que la monja mencionó repetidamente en su confesión, como si aquel vestido guardara algún significado oculto. El doctor Sebastián Villalobos, jefe del Servicio de Medicina Interna, fue quien realizó el examen preliminar. Un hombre de 52 años, graduado con honores de la Universidad Nacional, reconocido en toda la región por su discreción profesional y sus modales impecables. Sor María lo describió como alguien visiblemente alterado aquella noche, con las manos temblando ligeramente mientras escribía notas en el expediente médico. 3 veces pidió que le trajeran más luz. 2 veces solicitó una segunda opinión de otros médicos presentes. Y finalmente, cerca de las 5 de la madrugada, hizo algo completamente irregular. Ordenó que el expediente de Paloma Santoveña fuera clasificado como confidencial y guardado en el archivo especial del director del hospital. Lo que la religiosa reveló después resulta todavía más perturbador. Aproximadamente a las 6:30 de aquella mañana, cuando el sol comenzaba a teñir de dorado las cúpulas de las iglesias cercanas, un automóvil negro se detuvo frente a la entrada principal del hospital. 3 hombres descendieron del vehículo. Vestían trajes formales a pesar del calor, y uno de ellos portaba un maletín de cuero marrón con las iniciales SSA, grabadas en letras doradas, Secretaría de Salubridad y Asistencia. Permanecieron en el despacho del doctor Villalobos durante casi 2 horas. Cuando salieron, sus rostros mostraban una tensión palpable. Sor María alcanzó a escuchar fragmentos de la conversación que sostuvieron en el pasillo, cerca de la capilla del hospital donde ella había ido a rezar el rosario matutino. Uno de los hombres mencionó algo sobre protocolo especial y autorización federal. Otro habló de traslado inmediato y garantías de seguridad. El tercero, el del maletín con iniciales oficiales, pronunció una frase que la religiosa jamás olvidaría. El asunto involucra intereses que van más allá de lo que cualquiera de ustedes puede comprender. Esta mujer no puede permanecer aquí ni un día más. Paloma Santoveña abandonó el hospital civil esa misma tarde, aproximadamente a las 4. No salió por la puerta principal. La condujeron a través del área de mantenimiento, donde una ambulancia sin marcas institucionales la esperaba con el motor encendido. Sor María observó la escena desde una ventana del segundo piso. Vio cómo 2 enfermeras que ella no conocía, mujeres que definitivamente no formaban parte del personal habitual, ayudaban a Paloma a subir al vehículo. La mujer del vestido blanco con bordados azules se volvió un instante antes de entrar, como si presintiera que alguien la observaba. Sus ojos recorrieron las ventanas del hospital hasta encontrarse con los de la religiosa. Y en ese breve intercambio de miradas, Sor María percibió algo que la perseguiría durante décadas. Una mezcla de miedo absoluto y resignación infinita. El doctor Sebastián Villalobos murió 6 meses después, en circunstancias que las autoridades catalogaron rápidamente como accidente automovilístico. Su vehículo se precipitó por un barranco en la carretera a Silao durante una noche sin luna del mes de febrero. El informe policial mencionaba exceso de velocidad y condiciones climáticas adversas. No mencionaba que el doctor Villalobos era conocido por su conducción prudente, casi temerosa. Tampoco mencionaba que en su consultorio particular, registrado apenas 2 días después de su muerte, faltaban varios archivos médicos que su secretaria juró haber visto la semana anterior. Pero hubo otro testigo de aquellos acontecimientos, un auxiliar de archivo del hospital llamado Esteban Montoya, quien trabajaba en el turno nocturno clasificando documentos y actualizando registros. Esteban había visto el expediente de Paloma Santoveña antes de que desapareciera en el archivo especial. Alcanzó a leer apenas 3 líneas del diagnóstico preliminar del doctor Villalobos, 3 líneas que memorizó sin comprender completamente su significado, pero que lo marcaron con la certeza de que había presenciado algo prohibido. La confesión de Sor María del Perpetuo Socorro no quedó registrada en ningún archivo eclesiástico oficial, pero su sobrina, Guadalupe Mendoza, quien años después se convertiría en archivista del Instituto Nacional de Antropología e Historia,
Guardó cada palabra en cuadernos de pasta dura que permanecieron ocultos en un baúl de cedro hasta principios del nuevo milenio. Lo que aquellos cuadernos revelaban iba mucho más allá de cualquier historia de amor prohibido o pasión trágica. Revelaban una conspiración que involucraba a las más altas esferas del poder mexicano, un pacto de silencio que había sido diseñado para proteger no solo la reputación de una familia prominente, sino para ocultar un secreto de Estado que podría haber desestabilizado el frágil equilibrio político de la época. Según los testimonios recopilados por Sor María durante sus años en el Hospital Civil de Guanajuato, la mujer que inspiró las canciones más desgarradoras de José Alfredo Jiménez no era simplemente una figura inalcanzable por razones sociales o familiares. Era Paloma Guzmán Santoveña, hija del general Esteban Guzmán Robles, quien había participado activamente en la consolidación del poder presidencial durante la década de los 40 y principios de los 50. El general Guzmán no era un militar cualquiera. Sus vínculos con ciertos episodios oscuros de la historia reciente mexicana lo convertían en una figura intocable, alguien cuyos secretos debían permanecer enterrados a cualquier costo. Paloma había conocido a José Alfredo durante una presentación privada en la Ciudad de México en el verano de 1952. Ella tenía apenas 19 años y acababa de regresar de un internado en Suiza, donde había sido enviada para alejarla de ciertos acontecimientos familiares que nunca fueron totalmente explicados. El encuentro fue breve, pero devastador para ambos. Los cuadernos de Sor María incluían fragmentos de cartas que Paloma había escrito pero nunca enviado, cartas que terminaron en manos de la religiosa a través de un camino tortuoso que involucraba a una doncella despedida y a un sacerdote compasivo. En una de esas cartas, fechada el 12 de octubre de 1952, Paloma escribía con una claridad desgarradora sobre su dilema. No podía estar con José Alfredo, no solo por las diferencias de clase que su familia consideraba insalvables, sino porque su padre la había prometido en matrimonio a Rodrigo Sanabria Inclán, hijo de un prominente empresario con conexiones políticas, que consolidarían la posición del general en el nuevo panorama del poder mexicano. Pero había algo más, algo que Paloma insinuaba pero nunca expresaba directamente. Una frase en particular helaba la sangre incluso décadas después de haber sido escrita. Mi padre guarda secretos que han costado vidas, y mi silencio es el precio que debo pagar por la seguridad de aquellos a quienes amo. José Alfredo intentó verla en múltiples ocasiones durante los meses siguientes. Los cuadernos documentaban al menos 7 encuentros clandestinos, siempre breves, siempre cargados de una desesperación creciente. Fue durante esos encuentros cuando nacieron las primeras líneas de canciones que después se volverían inmortales. Paloma le rogaba que dejara de buscarla, que olvidara lo que habían compartido, pero al mismo tiempo le confesaba que cada palabra de sus canciones era un eco perfecto de lo que ella sentía y no podía expresar. El 28 de febrero de 1953, todo cambió de manera dramática. Paloma desapareció de la Ciudad de México sin previo aviso. Su familia anunció que había viajado a Europa por motivos de salud, pero Sor María había recogido un testimonio muy diferente de una enfermera que trabajaba en un sanatorio privado en las afueras de Puebla. Según esta enfermera, cuyo nombre aparecía cifrado en los cuadernos como ML, Paloma había sido internada en ese lugar contra su voluntad, diagnosticada con una condición nerviosa que requería aislamiento completo. El sanatorio era propiedad de un médico que había sido compañero de armas del general Guzmán durante la Revolución. José Alfredo, al enterarse por medios que nunca quedaron claros, intentó llegar hasta ella. Contrató a un investigador privado, un exagente judicial llamado Evaristo Montes, quien logró infiltrarse en el sanatorio haciéndose pasar por proveedor de medicamentos. Lo que Montes descubrió y reportó a José Alfredo quedó registrado en un documento mecanografiado que Sor María había logrado obtener años después, cuando el investigador, ya moribundo, decidió confesar lo que había visto. Paloma no estaba enferma en el sentido médico convencional. Estaba siendo sometida a tratamientos psiquiátricos agresivos diseñados para borrar ciertos recuerdos, ciertos sentimientos. El doctor a cargo, cuyo apellido Montes identificó como Villarreal, aplicaba métodos que solo podían describirse como tortura bajo la fachada de terapia moderna. Electroshock, sedantes potentes, periodos prolongados de aislamiento sensorial. El objetivo, según había oído Montes en una conversación entre enfermeras, era prepararla para su matrimonio con Sanabria, asegurarse de que fuera una esposa dócil y obediente,
que no representara ningún riesgo para los planes de su padre. Montes intentó comunicarse con Paloma, pero solo logró entregarle una nota en la que le informaba que José Alfredo la estaba buscando. La respuesta de ella llegó 2 días después, garabateada con letra temblorosa en el reverso de una etiqueta de frasco de medicina. Decía simplemente: «Dile que escriba lo que siente, que lo convierta en canciones. Es la única manera en que podremos estar juntos. Cuando las cante, yo las escucharé donde esté, y así nunca estaremos separados». Esa nota fue el último mensaje directo de Paloma a José Alfredo. 3 semanas después, el investigador Montes apareció muerto en su oficina, oficialmente por un infarto masivo, aunque tenía apenas 42 años y gozaba de excelente salud. Su archivo completo sobre el caso había desaparecido, excepto por las copias que había enviado a un colega en Guadalajara, copias que eventualmente llegaron a manos de Sor María, a través de una serie de intermediarios que temían por sus vidas. José Alfredo nunca volvió a intentar contacto directo. En cambio, hizo exactamente lo que Paloma le había pedido. Convirtió su dolor en melodías que atravesarían generaciones. Cada canción era un mensaje codificado, una declaración de amor eterno expresada en términos que solo ella podría entender completamente. Y según los testimonios recogidos por Sor María, Paloma las escuchaba todas, incluso después de su matrimonio forzado con Sanabria en octubre de ese mismo año, incluso durante los largos años de un matrimonio sin amor, que produjo 3 hijos que nunca conocieron la verdad sobre el corazón roto de su madre. El general Guzmán murió en 1967, pero los mecanismos de silencio que había establecido sobrevivieron décadas. Paloma vivió hasta 1993, falleciendo en una clínica privada de cáncer en Houston. Sus últimas palabras, según una enfermera que las escuchó y después las compartió con un periodista, fueron versos de una canción de José Alfredo, cantados con voz débil pero clara. Los cuadernos de Sor María nunca fueron publicados oficialmente. Su sobrina Guadalupe intentó hacerlo en 2 ocasiones, pero encontró obstáculos inexplicables. Editoriales que inicialmente mostraban interés retiraban sus ofertas sin explicación. Un historiador que comenzó a investigar el caso murió en un accidente automovilístico antes de completar su trabajo. Los documentos originales desaparecieron del archivo donde Guadalupe los había depositado para su custodia, y solo quedaron copias parciales que circulan ahora en círculos muy cerrados de investigadores y coleccionistas. La verdad sobre José Alfredo Jiménez y Paloma Guzmán permanece oficialmente sin confirmar, una más de esas historias que México guarda en sus archivos secretos, protegida por intereses que trascienden el tiempo. Pero las canciones sobreviven, inmortales, cantadas por millones que nunca conocerán el dolor real que las inspiró, la conspiración que intentó silenciarlas, la mujer que sacrificó su vida para que ese amor imposible se convirtiera en arte eterno. Y quizás esa sea la verdadera victoria contra aquellos que intentaron borrar esta historia. Porque mientras las canciones se sigan cantando, Paloma y José Alfredo nunca estarán realmente separados, unidos para siempre en cada nota, en cada verso, en cada corazón que se rompe al escucharlas. Los cuadernos de Guadalupe Mendoza desaparecieron del archivo del instituto, en circunstancias nunca aclaradas durante el verano de 2003. El expediente oficial menciona un traslado rutinario de documentos, pero ningún registro posterior confirma su destino final. 3 investigadores que solicitaron acceso a esos materiales recibieron la misma respuesta: material extraviado durante reorganización administrativa. Uno de ellos, el doctor Ernesto Villalobos, especialista en historia de la música popular mexicana, renunció abruptamente a su cátedra en la universidad y se mudó a Canadá sin dar explicaciones. Sus colegas recuerdan que durante sus últimas semanas lucía nervioso, inquieto, como si algo lo persiguiera. La verdad sobre quién escribió realmente aquellas letras inmortales, sobre qué mano guió la pluma en esas madrugadas de inspiración febril, permanece enterrada bajo capas de silencio institucional y conveniente amnesia histórica. Tal vez porque algunas verdades resultan demasiado incómodas para la construcción de mitos nacionales. Tal vez porque reconocer la participación de aquella mujer obligaría a reescribir capítulos enteros de nuestra historia cultural. Lo único indiscutible es que José Alfredo Jiménez murió llevándose secretos que nunca reveló en entrevista alguna, y que la monja que compartió sus últimos momentos guardó silencio hasta su muerte en 1997. Los documentos existen. Eso lo confirmaron al menos 4 personas diferentes.
pero nadie sabe dónde están ahora. La canción sigue sonando en cantinas y fiestas, en bodas y funerales. Millones la cantan sin sospechar la historia oculta detrás de cada verso. Y quizás eso sea suficiente. O quizás no. Gracias por acompañarnos en esta investigación que nos llevó por caminos oscuros de nuestra historia musical. Si esta revelación te impactó tanto como a nosotros, te invitamos a suscribirte al canal para más investigaciones que desafían las verdades oficiales. Déjanos tu opinión en los comentarios sobre qué otras historias deberíamos investigar. Y si este contenido te pareció valioso, regálanos un like para seguir destapando los misterios que otros prefieren mantener enterrados. La verdad siempre encuentra su camino.